Vamos a comenzar, vamos a continuar con la clase de transferencia de calor. Comenzamos a ver el caso de un cilindro con generación de calor, en el cual estuvimos haciendo el análisis partiendo de la ecuación de conducción de calor en coordenadas cilíndricas que previamente habíamos obtenido también. Entonces, decíamos aquí en esta es la ecuación que gobierna este caso de un cilindro con generación de calor en coordenadas cilíndricas. Entonces, esta, decíamos, la habíamos obtenido de la ecuación general en coordenadas cilíndricas que habíamos transformado anteriormente, y de aquí nada más ocupamos los términos que son relevantes para este caso. Entonces, ahí decíamos para obtener una descripción de la transferencia de calor o de la rapidez de transferencia de calor, el flujo de calor o la temperatura, necesitamos resolver esta ecuación. Entonces, como vemos, esta ecuación está en función de la temperatura y de el radio o la distancia radial desde el centro hasta el límite de la superficie del cilindro. Entonces, ahí también, para obtener esta solución general, necesitamos una solución general nos daría la distribución de la temperatura dentro del cilindro, igual como en el caso anterior en donde no había generación de calor. Una solución, y con esa distribución de temperatura podemos calcular el flujo de calor o la rapidez de transferencia de calor. La solución general de esta ecuación la podemos obtener, y posteriormente una solución particular dependiendo de las condiciones de contorno. Entonces, unas condiciones de contorno que podemos identificar para este caso es que para encontrar una solución particular debemos de conocer una temperatura en la superficie, es decir, una temperatura en donde el radio es igual a R mayúscula, es decir, debemos de conocer algún valor, algún dato. Y habíamos mencionado que esas son las condiciones de contorno, son los valores de la temperatura en los límites de la geometría. Sin embargo, no nada más se trata a veces de la temperatura, a veces también podemos conocer, en lugar de la temperatura, también podemos conocer el gradiente de temperatura. Por ejemplo, en este caso podemos conocer que en el centro, en este caso es una superficie cilíndrica en la cual en el centro no hay gradiente de temperatura. Este gradiente de temperatura es igual a 0 cuando R igual a 0. Es decir, en el centro no hay flujo de calor hacia más adentro, ya es el punto más interno que puede haber en el cilindro. Entonces ya ahí se llevaría a cabo también la temperatura máxima en caso de que se esté, bueno, en este caso, como tenemos una generación de calor, entonces ahí es donde se obtendría la temperatura máxima en el centro, ya que en ese caso no hay gradiente de temperatura. Pues habíamos empezado a obtener una solución para esta ecuación. Y una forma de obtener una solución para esta ecuación, decíamos, se puede obtener observando que esta parte de la ecuación que tenemos, segunda derivada de t con respecto de t, más 1 sobre r, derivada de t con respecto de r, se puede escribir de esta manera. Bueno, se puede, más bien eso se puede obtener a partir de la derivada de r por derivada de t con respecto de r. Aplicando este cambio de variable en donde u es igual a r y v es igual a derivada de t con respecto de r. Entonces obteníamos que la derivada de r con respecto de r de toda esta cantidad entre paréntesis, que es r por t con respecto de r, es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera, es derivada de u por v.
Y entonces nos queda de esta manera, dos términos, nos dan dos términos y ese resultado que nos da estos dos términos es exactamente esto que tenemos aquí, estos dos términos de la ecuación, en donde nada más lo que podemos también hacer es que aquí tenemos derivada parcial, sin embargo, como la temperatura depende nada más de R, entonces esa derivada parcial se puede escribir o convertir directamente en derivada total. Entonces, en lugar de escribir derivada parcial, nada más escribimos derivada, sí, así nada más, ordinaria. Entonces, eso nos simplifica la ecuación y entonces eso habíamos mencionado, esta parte de la ecuación la volvimos a escribir aquí, ordenando esta ecuación 1, la volvimos a escribir nada más. Ahora, en lugar de poner derivada total, pusimos derivada ordinaria o derivada total, en lugar de derivada parcial. Y decíamos, todo este término nos resulta de aquí, pues es lo mismo que la derivada de R por dt con respecto de R. Y aquí también nada más ordenamos la ecuación. Q punto sobre K lo pasamos por el otro lado, negativo. Y también otra cosa que haríamos ahí sería R, multiplicar por R, multiplicando también por R la ecuación. Entonces por eso nos queda aquí ordenando la ecuación y multiplicando por R también podemos poner aquí de tal manera que 1 sobre R que tenemos aquí nos quede se nos elimina y nos queda R cuadrado más bien R, nos queda R en esta parte y R también en menos Q sobre K. Entonces aquí también podemos decir que, y multiplicando por R, ordenamos la ecuación y multiplicamos por R, entonces nos queda de esta manera. Entonces de ahí ya podemos sustituir esta parte que vimos que es lo mismo que escribir la derivada con respecto de R, de R por dt con respecto de R. Entonces ahí eso nos queda una derivada dentro de otra derivada. Entonces eso lo podemos también resolver por integración y habíamos decimos observando que esto lo podemos sustituir aquí, entonces nos quedaría que en lugar de escribir R por D, segunda derivada de T con respecto de R cuadrada más dt con respecto de R, entonces escribimos nada más el derivada de R por dt con respecto de R, todo esto con respecto de R también. Entonces lo que hacemos es esto de verde, esto encerrado en verde, lo sustituimos por esta parte y nos queda igual a menos Q por R sobre K. Entonces de ahí ya podemos, integrando, podemos decir que integrando nos quedaría, o sea, para integrar primero pasamos el dr del otro lado y entonces nos queda integral
integral de esta parte va a ser igual a integral de menos q por r sobre k y por el dr que lo pasamos para el otro lado. Entonces, decíamos integrando, nos queda r por dt con respecto de r, y esto sería igual aquí a menos q por aquí nos faltaba poner el punto, entonces sería menos q punto por r, sería r cuadrada sobre 2k y más una constante de integración que podemos llamar C1 porque como tenemos una ecuación de segundo orden, aquí la ecuación original es una ecuación diferencial parcial de segundo orden, en particular, bueno, en este caso lo que nos determina el número de condiciones de frontera que necesitamos o el número de constantes que se nos generarían sería el orden de la ecuación. Entonces, una ecuación de segundo orden. Entonces, aquí nos darían dos constantes y necesitamos también dos condiciones de contorno, lo cual también vimos en el caso anterior. También tenemos una ecuación de segundo orden. Tenemos entonces, o necesitamos entonces dos condiciones de contorno, lo cual necesitar dos condiciones de contorno quiere decir más bien el valor de la temperatura en dos límites, en dos partes, sí, en dos límites, en dos contornos. Entonces ahí tenemos esa constante C1 y aquí todavía tenemos esta ecuación, todavía nos queda una ecuación diferencial, a pesar de haber integrado una vez, nos queda todavía una ecuación. Ahora tenemos inicialmente una ecuación de segundo orden, hicimos ahí una sustitución, integramos una vez y nos queda una ecuación de de primer orden todavía. Entonces ahí todavía necesitamos volver a hacer otra integración y nos quedaría entonces, volvemos a separar aquí las variables primero y entonces nos queda r por dt. Bueno, pasamos todo lo de r para un lado y dt de un lado y todo lo de r del otro. Entonces nos queda aquí nada más dt es igual a menos q punto sobre 2k por r cuadrada más c1, todo esto por dr. Entonces ahora sí podemos integrar todo esto en ambos lados y nos queda entonces que la temperatura T es igual, aquí podemos integrando, nos queda sí, a ver aquí, cuando pasamos esta R, la pasamos para acá, entonces aquí nos quedaría nada más R, y luego aquí C1 también nos quedaría sobre R. Entonces, sí, entonces ahí después integrando, entonces sí nos queda menos Q punto sobre
Ahí sería integral de R, sería R cuadrada sobre 2 sobre, y tenemos ahí 2K, entonces sería sobre 4K por R cuadrada más aquí C1 sobre R sería logaritmo natural, bueno, C1 por logaritmo natural de R más otra constante C1 aquí más otra constante de integración. Serían dos constantes que necesitamos para obtener esta solución. Entonces aquí ya tenemos la solución general. Esa sería la solución general, la cual nos queda en función de dos constantes que necesitamos determinar para obtener la solución particular. Para obtener estas dos constantes, decíamos, necesitamos utilizar las condiciones de frontera. Entonces, aquí lo que podemos decir es que habíamos visto esta relación también aquí que tenemos de que el calor que se genera en el volumen va a ser igual al calor que se transfiere. Entonces habíamos visto que a partir de aquí podemos ver que a partir de aquí podemos obtener una relación del gradiente de temperatura, en donde tenemos dt con respecto de R evaluado en R igual a R. Para ello, pues podemos simplificar esta relación. Aquí decíamos este era este calor generado. Este calor generado es multiplicando el término de generación de calor por el volumen. Esto va a ser igual a todo el calor que se transmite, que es básicamente aplicando la ecuación de conducción de Fourier, que es igual a K menos K por el área transversal al flujo de calor por el gradiente de temperaturas. Entonces, ese sería la relación que nos da esta condición. Sin embargo, aquí podemos simplificar, por ejemplo, los términos que tenemos en ambos lados, L, pi y R, de tal manera que nos quedaría el valor del gradiente de temperatura dt en dr, es decir, podemos despejar aquí al gradiente de temperatura dt con respecto de R, evaluado en R igual a R mayúscula. Entonces, despejando ahí, decimos, podemos primero nada más eliminar los términos que tenemos ahí, que se nos eliminan porque los tenemos, son iguales en ambos lados, y luego después ya terminamos de despejar. Entonces nos quedaría que dt con respecto de R, evaluado en R igual a R mayúscula, va a ser igual a Q punto, o sea, pasamos el menos también, negativo del otro lado, Q punto sobre Q punto por R, luego después ya nada más nos queda sobre menos o sobre K. Y lo demás se nos elimina, entonces nos queda de esta manera. Sobre 2, también el 2 también nos queda ahí. Entonces nos queda de esta manera ya despejado. Podemos decir que la condición del
condición del balance de energía. Tenemos el gradiente de temperaturas. Y de esa condición lo despejamos nada más y nos queda de esta manera. Esto es, digamos, una condición, una condición que decimos en ocasiones, no nada más es la temperatura, también puede ser el gradiente de temperaturas. En este caso, el gradiente de temperatura es derivada de T con respecto de R, evaluado en la superficie de la superficie cilíndrica. Y ese valor está dado por estos términos que conocemos que todos son constantes. En este caso, todos los términos que están aquí son constantes. Las únicas variables que manejamos en esta ecuación son la temperatura y la distancia radial. Todos los demás términos serían constantes que necesitamos conocer o nos darían como dato en algún caso. La temperatura va a ser una función de la distancia radial. Entonces lo que buscamos es una solución, una ecuación algebraica finalmente que nos dé la forma de calcular la temperatura para cualquier distancia radial y con ello también poder obtener el flujo de calor. Entonces aquí lo que tenemos nada más es ese gradiente de temperatura, el cual podemos utilizar para obtener el valor de la constante C1. Entonces eso lo obtendríamos a partir de que podemos observar en esta primera ecuación de aquí que podemos llamar lo podemos enumerar. Podemos decir uno, bueno, ya tenemos otras ecuaciones ahí que no enumeramos, pero que no podemos, que no las estamos aquí utilizando, citando más bien. Entonces podemos decir que de la condición del balance de energía obtenemos el gradiente de temperaturas y sustituyéndolo en ecuación 1. Esta es la ecuación 1. Entonces de aquí podemos observar que podemos poner otra vez aquí. Decimos esta. Lo habíamos llamado ecuación 1. Entonces de aquí podemos observar que esto podemos observar que dt con respecto de r, nada más pasamos r para el otro lado y entonces nos queda que de r con respecto de t también nos queda menos q punto por r sobre 2k c sobre r. Entonces esto a partir de esta ecuación, nada más lo que estamos haciendo es despejando, más bien pasando r del otro lado. Esta es r minúscula y posteriormente sustituimos r mayúscula a partir de
Entonces aquí esto nada más lo que estamos haciendo es, decimos, pasando R del otro lado. Lo cual aquí este R cuadrada nos queda nada más R y el otro nos queda C1 sobre R. Una pregunta. No El es diferencial del lado izquierdo bueno, el diferencial de R se pasa a R. este. Sí, en la parte de abajo puso diferencial de T Ah, sí, sobre sí, R. sí, sí. No, sí, sí me faltó poner D. Sí, está bien. Sí, buena observación. Entonces ahí faltaba poner la D. Sí, nada más lo que hacemos es pasar la R para el otro lado. Y entonces ya nos podemos observar que esto ya se parece en cierta forma, se parece aquí. Si nada más, si lo que hacemos aquí es evaluar en R igual a R. Y nada más, si posteriormente lo que hacemos es evaluar en R igual a R mayúscula, podemos ver que esto ya se parece y entonces nada más lo podemos entonces, digamos que igualar con esto, y entonces nos quedaría igual a menos Q punto por R mayúscula sobre 2K. Y entonces de ahí ya podemos obtener C1. Podemos ver que esto nos quedaría igual a, o sea, ¿qué es lo que hacemos? Sustituir R también aquí. Esto menos Q punto, esto también lleva punto y es sustituimos R, que sería R mayúscula entre 2K más C1 sobre R mayúscula. O sea, ya sustituyendo esto, de hecho lo podemos poner primero este término primero aquí, que sería evaluando aquí esto. Evaluando, sustituimos R mayúscula, nos queda esto y después podemos observar que esta parte de aquí es lo mismo que tenemos acá haciendo que obtuvimos del balance de energía, que nos da una condición de frontera que nos da el gradiente de temperaturas. Entonces esto ya lo podemos poner acá. Nos queda de esta manera. De ahí podemos observar que este término y este término son los mismos, entonces ya se pueden eliminar y por lo tanto nos queda que C1, ¿cuánto sería el valor de C1? Claro. C1 nos daría igual a 0 porque este término nos da igual a 0. Más bien se nos cancela con este y nos queda que C1 es igual a 0 por R, o es igual a 0. Entonces ahí ya sabemos cuánto vale C1. Podemos entonces utilizar C1 para encontrar C2. Entonces ahí para eso utilizaríamos la solución general en donde tenemos C2. Esta lo podemos también llamar este, 2, ecuación 2. Entonces ya podemos
decir que vamos a decir que utilizando la ecuación, esta ecuación de contorno de más bien condiciones, en esa ecuación es condición de contorno. Utilizando esta ecuación de contorno, esta condición de contorno, ecuación 2, para ello utilizamos la segunda, más bien la solución general que obtuvimos, en donde ya conocemos que el valor de C1 es igual a 0. Entonces este valor de C1 aquí, este término ya se nos haría igual a 0. Y entonces podemos copiar todo otra vez para sustituirlo aquí. Entonces esta decíamos es la ecuación 2. Entonces aquí como C1 es igual a 0, este término se nos hace 0. Entonces de aquí podemos sustituir que TP en R igual a R. Nada más lo que haríamos ahí entonces sería TP es igual a menos Q punto sobre 4K por R cuadrada mayúscula. Aquí ya sustituimos decimos, estamos utilizando estamos sustituyendo este valor TP en T y R mayúscula en R minúscula y más C2, más C2. Entonces ya nos queda de esta manera. De ahí podemos obtener el valor de C2, el cual podemos, esto nos implica entonces que, por lo tanto, sí, más bien, esto nos implica que C2, más bien, C2 va a ser igual a, nada más despejamos C2, digamos, entonces C2 es igual a TP más, el otro pasa sumando, entonces más Q punto sobre 4K por R mayúscula al cuadrado. Entonces ahí tenemos el valor de C2 y con eso podemos obtener sustituirlo otra vez en la solución general para obtener el valor muy bien, para obtener la solución particular. Ya sustituyendo C1 y C2. Y en la ecuación 2 nos daría entonces que la temperatura
va a ser igual a menos, ahí podemos hacerlo en varios pasos, ahí como C1 nos da 0, nada más nos queda menos Q punto. Esta sería R minúscula. Al cuadrado sobre 4K más TP más Q punto R mayúscula al cuadrado sobre 4K. Aquí lo podemos ordenar nada más. Podemos pasar el TP. Normalmente se suele hacer de esta manera también. Podemos pasar TP del otro lado. Nos queda T menos TP. Va a ser igual. Podemos aquí también factorizar los términos que son constantes, que sería Q punto sobre 4K Entonces decimos aquí ya nada más arreglamos esta ecuación. Entonces pasamos TP del otro lado, nos queda T menos TP. Y luego factorizamos los términos que, más bien las constantes, que es Q punto sobre 4K y por, entre paréntesis, R mayúscula al cuadrado menos R minúscula al cuadrado. Entonces sería ya finalmente la solución particular que nos da la distribución de la temperatura en la dirección radial en función del radio de esta configuración cilíndrica. Entonces, en donde tenemos una generación de calor, lo decíamos, igual que en el caso anterior, sin generación de calor para configuración cilíndrica, lo consideramos un caso unidimensional porque únicamente varía la temperatura en la dirección radial. El flujo de calor ocurre únicamente en la dirección radial. Y también podemos ver lo que ocurre en dos dimensiones, pero haciendo uso de la geometría y de la simetría y utilizando un sistema de coordenadas apropiado, se nos simplifica y nos queda como un caso unidimensional. Lo podemos analizar, lo podemos, sí, lo podemos analizar y lo podemos resolver como un caso unidimensional. Entonces aquí, a diferencia del caso de cilindro sin generación de calor, nada más lo único que, más bien lo que cambia es el término Q punto que involucra una generación de calor. Y como vemos también aquí tenemos una ecuación cuadrática. Entonces sería la solución particular de este caso. Ya
dejaríamos hasta aquí el día de hoy. La próxima nada más resolvemos algún ejercicio para ilustrar estos conceptos. Vamos a pasar lista nada más y dejamos hasta aquí el día de hoy. Alcaide Hernández. Presente. Mantelis Licona. Bautista Presente. Muñoz. Presente. Castillo Castro. Presente, profe. Cruz Cortés. Presente. Cureño Vázquez. ¿Cómo está? Elizondo Mejía. Presente, profe. García Ordóñez. ¿Cómo está? Hernández Esparza. ¿Nos escuchó? Hernández García. Sí. Hernández Limón. Presente. Hernández Montaño. Hernández Rodríguez. Sí. Hernández Sierra. Sí. Hidalgo. ¿Nos escuchó? Juárez Rosas. Presente. Sí. Larrieta Caballero. ¿Nos escuchó? López Castillo. Presente. Martínez Villada. Presente. Mejía Pérez. Presente. Morales Padilla. Presente. Moreno Martínez. Presente, profe. Holguín García. Pastor Quinterio. Presente. Paz. ¿Nos escuchó? Pérez Bautista. Presente, profesor. Pérez Campos. ¿Nos escuchó? Pérez Tamayo. Presente. Rosales Montiel. Presente. Sánchez Oropesa. Presente. Telles Bautista. Presente, profe. Vargas Cacahuititla. Presente, profe. Vital Espejel. Presente, profe. Vamos a ver los que no se escucharon. Hernández Montaño. García. Montelis Licona, sí ya estaba. Paz Vázquez. Ya estaba. No, pero sí está. Martínez. Estaba. Pérez Campos. Nada más. Cureño Vázquez. Hernández Esparza. Hidalgo. Larrieta Caballero. No los veo por aquí. No se escucharon. Entonces, serían todos. ¿Algún comentario? No, profe, ¿va a dar la lista de quienes van a asistir el lunes? Sí, ya los que son de Pachuca, que comentaron que son de Pachuca, serían los que estarían asistiendo nada más. De hecho son 21, pero no sé si no hay problema, no sé si hay problema, pero serían los que estarían asistiendo, los que son de Pachuca, o quieren que los mencione, o ya ustedes mismos saben.
Ya sabemos, profe. Sí, entonces sí, ya, sí, ya los que son de Pachuca, básicamente los que mencionaron que son de Pachuca son los que estarían asistiendo de manera presencial. De los que son de fuera todavía seguiríamos aquí de manera a distancia, de manera virtual. Entonces, yo creo que el lunes todavía va a tardar un poco en instalarse, o sea, el pizarrón y todo, el proyector, el pizarrón. Entonces, probablemente se lleve algún tiempo, una hora o algo así. Entonces, no sé si nos alcance todavía, por ejemplo, para los que están de fuera, conectarse todavía. Probablemente no, todavía no puedan conectarse si estamos todavía preparando el pizarrón y todo eso. No sé si han visto qué salón es, creo que es el H3 o no. Es el U8, profe. 8. Entonces lo voy a confirmar y sí, entonces nos vemos ahí. Sí, sí, profe. Entonces, sería todo. Entonces nos vemos ahí, nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Sí, hasta luego.